Podemos empezar, así que dependiendo del lugar geográfico mundial en el que os encontréis ahora mismo, pues os digo que buenos días o buenas tardes. Quiero mandar un saludo muy grande a todos nuestros compañeros de Latinoamérica que han madrugado mucho para poder ver y estar con nosotros en este webinar, como ya lo hicieron en el anterior. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Sergio Marcos, soy director de Appia Academy. Y hoy pues estoy muy contento porque en esta edición de la Brújula Inmobiliaria, que como todos sabéis vamos realizando periódicamente y en la que tratamos pues, temas de índole inmobiliario, hoy vamos a hablar de un tema pues, que a mí particularmente y a nivel de empresa, a nivel de asociación y de colectivo API donde tengo el placer de trabajar, pues es muy importante, que es la tecnología inmobiliaria. Para hablar de tecnología inmobiliaria, pues tengo a dos personas que son no solo grandes expertos en tecnología inmobiliaria, que también, sino en lo que es el mundo inmobiliario en general. Yo creo que, bueno, muchas de las personas que trabajáis en España pues ya les conoceréis. Aquellos que trabajéis o que estéis en Latinoamérica, poco a poco les iréis conociendo porque son asiduos de nuestros webinars, de nuestras charlas, de nuestras formaciones, y creo que bueno, es algo pues muy importante el poder estar con ellos esta tarde. Tenemos pues como siempre al profesor Gonzalo Bernardos. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio, muy bien. Él, ya sabéis, pues es profesor titular de Economía y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona, de la UB. Pero hoy también pues, tenemos un invitado especial, un invitado pues, que nos acompaña en muchas ocasiones en las mesas que organizamos, en las charlas, en los webinars, puesto que tiene un conocimiento amplísimo del sector y en particular también, como decíamos, del mundo PropTech, del mundo de la tecnología inmobiliaria. Él es Iván Baqué. Iván es CEO de Forcadell Consultores Inmobiliarios. Iván, oye, muchísimas gracias porque además sé que has estado últimamente pues, pasando unos días complicados por temas de salud. Te lo agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros y nada, pues bienvenido a esta Brújula Inmobiliaria. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por contar conmigo. Espero que expliquemos algo interesante para los que nos están visionando. Hombre, yo creo que seguro. Lo que sí que hablábamos antes, Iván, con el profesor Bernardos, que va a ser complicado hablar de forma, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pues, teniendo tantos países y con realidades tecnológicas tan diferentes, hablar pues, de algo que aúne a todos los países a nivel tecnológico. Yo lo que pretendía en esta sesión es dar un pequeño recorrido a lo que aquí en este país, en España, ha pasado a nivel tecnológico, que los tres conocemos muy bien, y que todo el mundo de Latinoamérica que nos esté viendo pues, pueda hacer paralelismos en la situación en la que actualmente se encuentran. ¿Por qué? Porque no basaremos solamente la sesión de hoy en hablar de lo que fue el pasado tecnológico en nuestro país, sino que al final intentaremos acabar pues, desgranando un poquito qué futuro nos espera a nivel tecnológico. Este PropTech que ha irrumpido en nuestro sector de una manera tan grande, pues ¿qué va a pasar? ¿A qué debemos adaptarnos? ¿A qué debemos estar atentos? Entonces, pues creo que nos va a servir mucho a todos. Otra de las cosas que quería hacer hoy, y ya por a lo mejor un poquito al final de la sesión, es que todo aquel que quiera preguntar, pues que sin ningún tipo de problema, pues nos pueda preguntar aquí a los expertos, tanto a Iván como al profesor Bernardos, cualquier cosa relacionada con el mundo inmobiliario y el mundo PropTech. Por lo tanto, yo os pediría a todos que usarais el apartado de preguntas y respuestas de Zoom, porque a mí me resulta muy complicado seguir el apartado de chat, donde más que nada habláis, os saludáis, os decís buenos días, sino que uséis el apartado de preguntas y respuestas y que las vayáis haciendo a medida que pase la sesión. Yo al final dejaré un tiempo pues, para que tanto Iván como Gonzalo pues, puedan responder a estas preguntas. Y dicho esto, pues, oye, pues os comentaba que a mí me parece que es un webinar muy interesante. Yo personalmente empecé hace un tiempo, hace tan solo 20 años en este sector, y empecé precisamente en una empresa dedicada al PropTech. En aquella época todavía el término PropTech no se había acuñado, no se usaba. A día de hoy sería una empresa PropTech y de algún modo siempre he estado relacionado con ese mundo de la tecnología inmobiliaria. Esta empresa en cuestión, y empezamos ya con lo que es las preguntas, era una empresa de CRM. Lo que vamos a hacer hoy es
Vamos a dar un pequeño repaso, según entiendo yo, cuáles son los 3 hitos más importantes a nivel inmobiliario que han pasado aquí en España. Y creo que el primero, hablando de CRM, es la incursión de los softwares inmobiliarios en la gestión de las agencias inmobiliarias. Fue algo totalmente disruptivo, algo que se vivió en muchas ocasiones pues, con complejidad, con negatividad por parte de muchas agencias. Y yo quería preguntar algo, pues creo que es importante. A día de hoy han pasado pues, más de 20 años, bastantes más de 20 años, desde que el software inmobiliario entró en las agencias inmobiliarias. ¿Podemos decir a día de hoy, Gonzalo, Iván, que hemos superado y que todas las agencias inmobiliarias trabajan eficientemente, no digo que trabajen, sino que trabajen eficientemente con sus gestores de marketing relacional, con sus CRMs? Mira, yo te diría que ya no me ciño solo al CRM, sino en general, que tenemos 3 tipos de agencias inmobiliarias. Las que matan moscas a cañonazos, es decir, que han comprado prácticamente la última tecnología, pero la utilizan escasamente. Aquellas que continúan teniendo como principal característica el dar servicio al cliente y utilizan la tecnología solo cuando conviene. Y las terceras que sí pueden tener un CRM, pero que prácticamente le sacan un escasísimo partido. Porque cuando hablamos de tecnología, muchas veces nos olvidamos de la parte principal. Yo no compro tecnología por comprarla, ni por fardar, ni por decir que estoy a la última. La compro para incrementar la productividad. Y en este caso, para incrementar la productividad de las agencias, lo que nos habríamos de preguntar son cuestiones como las siguientes. ¿Cuántas visitas iniciales hago online? Claro, si mis agentes lo que siguen haciendo es todas las visitas presencialmente, incluso las primeras visitas de un piso, que muchas veces es de cada 10 puede haber uno verdaderamente interesado, tengo un serio problema de productividad. Segundo, si para coger y para fijar los precios de las viviendas y recomendárselos a la clientela, cojo y asumo lo que me dice las aplicaciones informáticas que tengo, ojo, que aquí tengo un problema, porque todos lo sabemos en España. En España, por ejemplo, en materia de precios, no hay una estadística veraz. Y no hay una estadística veraz porque es muy cara que sea veraz. Entonces, nos podemos aproximar a la veracidad, pero hemos de coger y hemos de dar aquí lo que denominaríamos la calificación del experto, y es que un piso no tiene el mismo precio para un inversor que para un comprador que lo quiere para vivir. Y finalmente, en esta previa consideración de la tecnología, me tiene que servir sobre todo y principalmente para tener datos. Los datos no es en el momento actual el oro del futuro, es el oro ya. Y lo que nos encontramos que muchísimas agencias inmobiliarias desprecian este potencial, porque aún sigue existiendo en muchas ocasiones la idea de que ese cliente que vemos hoy difícilmente lo veremos de aquí a 5, 10 o 15 años. Y cuando muchas veces ese cliente nos trae a otros y a otros. Es decir, yo puedo hacer hoy en día, gracias a la tecnología inmobiliaria, tener 5 veces más captaciones, vender 5 veces más con los mismos empleados. Claro, la inmensa mayoría que me esté escuchando dirá que esto no lo logro. Y yo les tengo que decir que aquí hay un problema de productividad. Para mí, una agencia inmobiliaria es una fábrica. Tiene que tener unos procesos muy claros. Y en esos procesos es, uno, cómo capto. Una vez captado, cómo atiendo. Una vez cojo y tengo clara la atención, si es virtual, si es presencial, cómo le envío la documentación, de qué manera interactúa conmigo. Y todo esto yo me estoy dando cuenta de que seguimos trabajando en muchos sitios como hace 20 años. Y la tecnología, cuidado, no sirve para empeorar el servicio, sino sirve para mejorar el servicio. Y claramente no es mejorar el servicio el que a uno le cojan y llame, por ejemplo, en España una aseguradora o un banco y le pongan un robot
y hasta que el robot te atiende pase igual 10 minutos y el robot no entiende tu DNI, el robot no entiende lo que le dices y aquí tienes un problema. La tecnología ha empeorado el servicio. Este es el ejemplo a no seguir. El ejemplo a seguir es justamente el contrario. Tenemos más tiempo y ese mayor tiempo que tenemos, porque las faenas rutinarias no las hacen aplicaciones informáticas o un CRM, es para dedicarle al cliente. Y el cliente es el centro de nuestra atención y es el que tiene que tener una gran calidad de nuestros servicios. Claro, yo me quedo muy sorprendido cuando un vendedor o un agente tiene 5 propiedades en venta y que no vive con esas 5 propiedades en venta. Yo lo siento. Si un agente tiene 5 propiedades en venta y prácticamente eso le consume todas las horas de trabajo y no puede hacer más, tenemos un problema de productividad. Y el problema de productividad no tiene la culpa la gente, tiene la culpa la dirección de la agencia. La dirección de la agencia tiene que tener unas pautas como tiene la SEAT en su fábrica, como tiene la Ford, como tiene prácticamente cualquier empresa manufacturera, que es lo que realmente se han de convertir las agencias inmobiliarias, especialmente en empresas. Y la tecnología, me parece que para algunas, no para todas ni mucho menos, es más un juguete que una herramienta de verdad de mejorar su productividad. Iván, ¿qué nos cuentas sobre este tema? Ya sea relacionado con el CRM o con la tecnología en general. Tienes el micro apagado. Actívate el micro, por favor. Totalmente de acuerdo con Gonzalo, con algunos matices. Quizá no sería tan crítico con los mismos agentes, pero estoy totalmente de acuerdo en que todavía la implantación de los CRMs no es una fase superada en absoluto. Al menos no para todos. Y quería empezar diciendo que una herramienta que ponga al cliente en el centro del proceso es imprescindible para cumplir con las demandas y expectativas del servicio hoy en día. Esto es imprescindible y es necesario usarlo. No digo que no tengamos que usarlos. Lo que pienso es que la etapa de implantación no está superada principalmente por 2 motivos. Uno, por los propios agentes y el segundo motivo es por los CRMs inmobiliarios en sí. Sí que es cierto que en empresas más o menos grandes, como multinacionales, hace mucho tiempo que se están utilizando CRMs propios o de terceros adaptados y que funcionan perfectamente bien. Porque cuando estás manejando grandes volúmenes de operaciones o grandes volúmenes de clientes, es imposible hacerlo sin este tipo de tecnología. Ahora bien, en el momento en que todo el resto de agentes inmobiliarios, que son la inmensa mayoría, son agencias medianas, pequeñas o no tan pequeñas, pero que tienen un funcionamiento muy tradicional, la implantación del CRM ha sido, si no fallida, no la correcta o no la adecuada a las necesidades. Es decir, el CRM es para ganar eficiencia y yo no estoy viendo que ni siquiera nosotros estemos ganando la eficiencia que se nos prometía con estos CRMs. Un CRM, por definición, vendría a ser el manejo o la gestión de la relación con los clientes. Yo lo que estoy viendo en los CRMs que tenemos en nuestra empresa en los últimos 10 años, en diferentes departamentos hemos probado más de 6 CRMs y hemos estudiado cerca de una docena. Y todavía estamos cambiando y todavía estamos adaptando. ¿Qué tenemos en el CRM? En el CRM tenemos los datos básicos de contacto del cliente y tenemos fotos, tenemos descriptivos, tenemos planos, tenemos mapas de ubicación, tenemos un montón de información de producto, de los pisos o de los inmuebles. Es decir, un CRM que está enfocado a mejorar la relación con el cliente, lo que hace es llenarse de datos del producto, no del cliente. A partir de ahí ya vamos mal. Y todos los CRMs inmobiliarios que he visto, en sectores industriales quizás es diferente y en otros sectores como el turístico es muy diferente. Pero en el sector inmobiliario, el CRM no está enfocado en el cliente, está enfocado en el producto. Por lo tanto, ya es fallo absoluto como programa para relacionarse con los clientes. La idea de un CRM es, voy a tratar a miles de clientes como si fueran únicos, como si solo tuviera uno. Yo no he visto ningún CRM inmobiliario que esté haciendo esto o que haga esto. Por tanto, fallo para el diseño de los CRMs en sí. Y luego también fallo para los agentes inmobiliarios porque nosotros
sí, utilizamos CRM, queremos poner al cliente en el centro, todo esto que es muy fácil de decir, que se escucha muchísimo, pero que realmente es muy difícil de implementar, porque requiere un cambio, una transformación cultural. No es una transformación digital el problema. El problema es dejar de centrarnos en el producto, de centrarnos en la operación y centrarnos en el cliente, en formalizar este tipo de relaciones. Porque hoy nuestros clientes están más informados y más documentados que nunca, tanto más que nosotros, porque tienen acceso a todo este tipo de información. Entonces, o mejoramos el trato con nuestros clientes a través de los CRMs, o no habrá ningún cambio sustancial en la ejecución. Por tanto, fallo para los CRMs, fallo para los agentes que implantan un CRM y quieren seguir trabajando como siempre, aunque sea de forma digital. Porque esto lo único que hace es generar más trabajo, generar más costes y querer repercutir más al cliente, cuando el mundo nos está diciendo lo contrario. Nos está diciendo que cada vez todos los servicios y los productos están funcionando, que la mayoría de servicios se están convirtiendo en una commodity, donde no se trata de precios, sino que se trata de volúmenes y de calidad de servicio. Por ahí es donde creo que está el problema con los CRMs inmobiliarios hoy en día. Y de momento, ya os digo, no he encontrado ningún CRM que cambie esta manera de pensar, pero la base ya está en que el API, el agente inmobiliario, tengo que decir que sigue centrado en la operación. Hasta que no haya este cambio transformacional, no podremos abrazar un CRM que nos ayude a hacer esto que queremos hacer, que es mejorar la relación con el cliente. Por todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Perfecto. Bueno, yo me quedo con el tema de poner al cliente en el centro. Aquí llevamos mucho tiempo hablando, lo digo para los compañeros de Latinoamérica, bastante tiempo, de la importancia de lo que comentaba Iván, de dejar de ser tan productocéntricos, no dejar de ser completamente productocéntricos, sino dejar un poquito de ser productocéntricos, de pasar toda nuestra gestión en el inmueble que vamos a gestionar, para pasar de una vez por todas a ser cliente-céntricos, es decir, poner a ese cliente en el centro y ofrecerle el mejor servicio al cliente. Comentaba Laura Pérez, ya sé que he dicho que al final dejaría las preguntas, pero Laura hace una pregunta específicamente de lo que estamos hablando y creo que es buen momento para lanzarla. Lo comenta, dice, ¿sería una solución la contratación de figuras como directores de operaciones o desarrollo para implementar estos procesos? ¿Es posible que no se estén dibujando estos procesos por falta de formación en el sector? ¿Qué opináis? Básicamente porque normalmente quien dirige la agencia tiene una edad, le ha ido bien en el futuro y dice, si me ha ido bien en el futuro, ¿por qué de cambiar? Y muchas veces lo que sucede es que los agentes, estamos hablando en agencias que no son autónomos, tienen una excesiva libertad y tienen un escaso control por parte de la dirección de la agencia. Porque la dirección de la agencia, el problema que tiene muchísimas veces es que es un agente convertido a empresario, pero que sigue comportándose como agente, no como empresario. Y como se comporta como agente y no como empresario, no organiza la empresa. Laura, es un problema de organización y te lo encuentras en prácticamente todas las empresas. Yo he entrado como asesor en varias y con el objetivo principalmente de hacerlas crecer. Y al cabo de un tiempo, el que es el propietario de la agencia, no en todas, pero en bastantes, dice que no quiere crecer. ¿Por qué? Porque entonces pierde el control, se le escapa de las manos y porque no está dispuesto a organizar y a delegar. Esta es la situación de muchas agencias. Entonces, coger y delegar una parte de los procesos a una persona externa, a alguien que no forma parte de la familia, pues a muchos les coge el yuyu. Como por ejemplo, hay muchas agencias en que el propietario capta y el resto de empleados vende. Es inaudito, pero es así. Claro, aquí, de alguna manera, es un tema sencillo de organización. Dices, oye, ¿cómo puedo conseguir incrementar la productividad en las captaciones? ¿Van de acuerdo? Venga. ¿Y cómo me puede ayudar la tecnología? ¿Cómo en la tramitación de documentos puedo ser más productivo y me puede ayudar la tecnología? En la venta, ¿cómo me puede ayudar la tecnología para ser más productivo? Y finalmente, con el notario, ¿cómo de alguna manera puedo reducir el tiempo que le dedico a esto? Claro, esto es una cuestión muy fácil. Con el mismo personal hago más actividades y en consecuencia
capto más, vendo más, mis ingresos aumentan. Pero para esto he de ser empresario. Si yo pongo un director de desarrollo de negocio y con capacidad tecnológica, yo creo que le hará muy poco caso. Aquí hay una empresa del Australopithecus que opera en una gran capital española que ha fichado un director de tecnología, pero da igual, mientras la dirección sea del Australopithecus, no harán nada. Mientras te digan que lo mejor de una gente es que tenga poca formación y que sobre todo tenga muchas deudas, porque así trabajará mucho, esto ya no es del Australopithecus, es de la etapa de creación de la Tierra. Claro, no podemos echarle la culpa a los agentes, que yo no se la he hecho, sino realmente, ¿de verdad en la empresa hay un director? ¿De verdad ese director sabe cuáles son los objetivos de la empresa? Porque claro, a mí me llama mucho la atención que cuando estamos hablando de lo que se va a hacer este año, a principio de año, es que no conozco prácticamente ningún agente que tenga objetivos. Ya veremos qué se hace. A partir de aquí tengo un serio problema. Tengo el problema de que las agencias inmobiliarias, hay muchísimas que son pequeñas y que son despachos, pero no son empresas. Y hay que darle un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante es convertirlas en empresas. Y si las conviertes en empresas, es cuando realmente estamos hablando de alguien que sepa dirigir, que no tiene por qué saber tecnología, pero sí que tiene que saber dónde nos podemos ahorrar, uno, dinero, y dos, ser más eficientes, y tres, darle más servicio al cliente. Mira, mi familia compró un piso recientemente y me quedé muy sorprendido y agradablemente sorprendido cuando el comercial me dice, la primera visita será virtual. ¡Hoy, genial! No me tendré que desplazar, no tendré que perder el tiempo. Fantástico. Le hacemos una visión 360 grados, la miramos, oye, esto tiene una pinta que está bien, hagamos una visita presencial, ¿vale? Y lo que hicimos al final es comprarla. Justamente la única que hicimos virtual. Y mi hijo y yo hicimos unas 30 visitas, de las cuales perder miserablemente el tiempo, ellos y nosotros, 26 veces. Imaginaros el gran incremento de la productividad. 3/4 de lo mismo. Con aquellos que quieres para captar una vivienda. No hace falta que te desplaces. Le haces un favor a los que quieres captar la vivienda y te haces un favor a ti mismo. Para, de alguna manera, si hay sintonía. Si no hay sintonía, si no se está de acuerdo, bueno, pues ya lo veremos. Pero si hay esa sintonía, hagamos esa visita. Para establecer el precio, rápidamente tienes muy fácil lo que hacer. A ver qué me dice la aplicación y a ver qué me dice mi experiencia. Y cojo y cuando me dicen un precio, le digo, mire, aquí hay un precio que es el promedio, que me lo dice la aplicación X, y aquí hay lo que yo creo para sus características. Claro, a partir de aquí ya las cosas van cambiando y tienes un apoyo y tienes una rigurosidad que de otra manera no es. E incluso le puedo decir, oiga, venga a la oficina y le enseñaré cómo funciona todo lo que se ha vendido últimamente para explicarle qué precios son. Es decir, a mí me parece que la tecnología no es que te cambie la vida, es que te mejora bárbaramente los beneficios y que tiene unas características que son las que han permitido el progreso de la humanidad. La primera industria fue la textil, hoy en día es una industria menor y la estandarización de procesos convierte lo complicado en sencillo. Y yo no puedo llegar a entender cómo hay gente que teniendo una edad inferior a los 70 años digitalmente no es capaz. No es que no sea capaz, es que no le presta ningún interés. Yo me acuerdo, y esto es una cosa que a mi mujer y a mí nos chocó, cuando le regalamos a mi suegro un iPad. Parecía que le habíamos regalado el demonio. ¿Qué era eso? Bueno, porque era reacio a la tecnología.
Claro, cuando te encuentras con un cliente así, evidentemente todo lo que he dicho no vale y te has de ajustar a él. Pero cada vez más hay muchísima más gente que te agradece la utilización de la tecnología, que generas mejor servicio, y aquellos que son antidigitales, pues les tratas como les tratabas hace 50 años. No hay problema porque, como hemos dicho los tres que estamos en este webinar, el centro ha de ser el cliente y no el producto. Lo que pasa que cuando tú quieres hacer beneficios a corto plazo, como quieren hacer los bancos, como quieren hacer las aseguradoras, como quieren hacer las eléctricas, el producto es el centro y no el cliente, porque el cliente lo que de verdad es, sobre todo, beneficios a medio y largo plazo. Y en una economía que cada vez el corto plazo es lo principal, pues se valora menos de lo debido. Iván, ¿tenéis vosotros una figura de esas características en Forcadell? ¿Alguien como director de operaciones que se encargue específicamente de esto? Para responder un poco a Laura, pues le puedo explicar nuestra trayectoria, ¿no? Nosotros ya hace mucho tiempo, yo creo que estamos hablando casi de 10 años, que estábamos preocupados por la disrupción tecnológica y por todo lo que se nos venía encima, porque lo habíamos visto en otros sectores, como en el sector industrial y en el sector financiero, previamente a lo que venía el sector inmobiliario. Por suerte o por desgracia, cuando vino la pandemia todo esto se frenó un poco, pero realmente venía una disrupción muy bestia, porque había empresas que habían arrancado con mucha fuerza y muy soportadas por fondos con mucho dinero que nos podían haber hecho muchísima sombra. El COVID paró el mundo y también los paró a ellos, nos dio un poco de tiempo de reacción. ¿Nosotros qué hemos hecho durante ese tiempo? Pues empezamos, bueno, intentando innovar a nivel interno, ¿no? Mirando los que teníamos más sentido innovador o demás dentro de la empresa, los seleccionamos, los pusimos a trabajar en equipos conjuntos buscando cómo podíamos hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Al cabo de 6 meses salieron muchas ideas, muchas ya habían venido de antes y se habían vuelto a generar, pero realmente no avanzábamos. Entonces nos dimos cuenta, pues eso, que nos faltaba el conocimiento externo de lo que era la tecnología. Y fichamos un director de innovación, ampliamos el equipo con 2 personas más y al final teníamos un equipo de I+D de 3 personas que también generaban muchas ideas, aportaban muchas, no soluciones, porque no solucionábamos problemas, sino que veíamos que podíamos implementar todavía. No hemos llegado a la concepción de que lo importante era resolver un problema. Llegábamos a la concepción solo de que había que innovar como sea, para que no nos innovaran otros, ¿no? Y después de unos meses tampoco habíamos avanzado en nada. Y claro, la pregunta era, ¿pero cómo es que no avanzamos? Bueno, íbamos a 2 velocidades. El equipo de I+D iba a una velocidad que nosotros no éramos capaces de captar ni de seguir, ni tampoco le veíamos mucho sentido. Y el equipo clásico de la empresa, pues con su día a día estaba absorbido y no aceptaba nada de lo que venía de innovación interna. Y nos dimos cuenta que esa fórmula era mejor, pero no era suficiente. Al final, ¿qué hicimos? Pues quitamos este departamento de I+D de la empresa, lo pusimos fuera, creamos una empresa nueva de PropTech que se dedicará a esto, a estudiar qué había de PropTech, a ver qué se hacía y proponer cosas que luego nosotros decidiríamos implantar o no. Y eso sí que empezó a funcionar. Empezó a funcionar tan bien que otras empresas del sector, viendo lo que hacíamos, pues se acercaron y quisieron compartir la experiencia, ¿no? Y ahora esta empresa de I+D, que se llama InnoMatch, pues es una empresa propia que genera tecnología, o más que generar tecnología, traduce la tecnología a los agentes inmobiliarios, y ahí es donde realmente nosotros podemos utilizar una tecnología traducida a nuestro lenguaje y a nuestro idioma dentro de nuestras actividades. Y esto creo que es la respuesta para Laura. Lo que tenía que hacer es buscar no a alguien y meterlo dentro de la empresa, porque pasamos a una relación de empleado al servicio de, sino buscar un proveedor de servicios tecnológicos o un proveedor de tecnología que le guíe o le oriente con una relación cliente a cliente, un B2B, ¿no? Porque sí, pero Iván, permíteme. Yo creo que lo principal es el orden de los factores. Aquí sí que altera el producto. Lo principal es cómo puedo mejorar la productividad. Y a partir de aquí tengo una necesidad. Y a partir de que tengo una necesidad, llamo al proveedor a ver qué tiene. Pero esto no se hace, ¿eh? Esto te viene un proveedor. Esto sería el proceso lógico y el proceso que hemos hecho
cuando queremos una respuesta en fiscalidad, cuando queremos una respuesta en informática, cuando queremos una respuesta en cualquier cosa que no es nuestro sector directo, vamos al experto y le pedimos su opinión y aceptamos su consejo o no. Esto en tecnología no ha pasado. No ha pasado porque había tanta prisa por digitalizarnos y por implementar tecnología que no se ha hecho este paso previo tan lógico que dices, que es voy a buscar al experto que me asesore. O sea, tenemos asesores para infinidad de cosas, pero no tenemos un asesor tecnológico. Y yo creo que la clave está en buscar un asesor tecnológico. No, y después, oye, lo que vemos en numerosas empresas. Hay empresas que tienen muchos instrumentos tecnológicos, sí, pero el trabajador tiene que estar ahí. No le dejan teletrabajar y no le dejan operar como él desea y quiere, porque operando como él desea y quiere, pues puede tener unas posibilidades que no le, y unos atractivos que no le reportan la presencialidad. Y dices, ¿cómo se casa una empresa que puede tener, como alguna que conozco yo, muchas innovaciones tecnológicas, pero que el trabajador ahí en la mesa, cuando realmente lo más productivo es que esté en la calle y cuando se le debe valorar por sus objetivos, no por la presencialidad? Claro, ¿qué pasa en esta empresa que yo conozco? Pues lo que pasa es que posiblemente la dirección está en los años 90 o 80 del siglo pasado, no está en la actualidad y no está aprovechando la tecnología. Fijaros, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, el ecosistema de, por lo menos en este país, el ecosistema de startups dedicadas a aportar su granito de arena al mundo PropTech, al mundo de la tecnología orientada al sector inmobiliario, es amplísimo. Yo invito a todas las personas que nos estéis viendo a acceder a mapaproptech.com. Es un mapa de todo el ecosistema de startups dedicadas, como decía, al sector inmobiliario en su vertiente tecnológica. Y podréis ver el abanico de posibilidades tecnológicas que una agencia inmobiliaria tiene para precisamente lo que hablábamos, dar un mejor servicio, más ágil, más eficiente y sobre todo muchísimo más seguro a sus clientes. Yo os invito a que le echéis un vistazo. Muchas de estas, los que seáis o que trabajéis en España, en este país, pues es muy probable que lo podéis usar. Los compañeros de Latinoamérica, pues a lo mejor para que podáis investigar en vuestros propios países, porque nos visitáis de muchos países diferentes, ¿qué startups existen en vuestro país que os pueden ayudar en diferentes procesos? Y procesos, pues como lo veis aquí, orientados a vuestra gestión de clientes, a vuestra gestión fiscal, a vuestra gestión de contratos, todo. Yo os invito a que le echéis un vistazo y veáis el abanico de posibilidades que en muchas ocasiones, creo yo, nos suena extraño, nos suena raro o nos da algo de miedo este sector porque precisamente no conocemos lo que hay, no conocemos las empresas que nos pueden ayudar y parece que el peso de la tecnología en mi agencia inmobiliaria tenga que tenerlo yo y que todo tenga que realizarlo yo. No, existen pues un ecosistema, como decía, de empresas muy amplias, muy amplias. Entonces, echadle un vistazo si queréis y nos comentáis. Seguimos porque nos hemos parado en un primer momento que era CRM y hablando de CRM nos acabado hablando de muchísimas otras cosas, pero para mí otro de los momentos importantes del pasado que influyen en entender cómo evoluciona el mundo PropTech en este país fue aproximadamente pues, en el año 2017. Se empezó a hablar mucho del Big Data. No sé, el Big Data pues hacía mucho tiempo que estaba, pero entró en este sector pues de una manera, avasalladora, por decirlo de alguna manera. Y todo el mundo hablaba del Big Data. Yo recuerdo incluso, y espero que Gonzalo tú lo recuerdes, en el año 2017 creo que coincidimos en unas charlas, en un evento que hicimos aquí, y que a mí me impactó mucho una frase que tú dijiste, y que incluso la acuñé yo en muchas ocasiones haciendo referencia a que era tuya, por supuesto, y fue algo así, y me la he apuntado, que era como, ¿cómo pretendemos usar el Big Data en agencias inmobiliarias pequeñas si todavía no metemos los datos en el CRM? Precisamente de lo que hablábamos antes, es decir, ostras, una tecnología tan importante como es el Big Data, ¿cómo vamos a gestionarla? ¿Cómo consideráis ahora que estamos en ese tema? Porque claro, sí que es cierto que hay muchas empresas, nosotros en nuestro sector sí que ese Big Data para el tema de valoraciones inmobiliarias creo que ha sido pues, un avance muy importante, pero ¿cómo veis? ¿Cómo está el tema del Big Data? Pues lo acabas de decir tú, en valoraciones inmobiliarias ha progresado, pero es que, sinceramente, para el resto lo necesitan bien poco. Por una sencilla razón, porque principalmente la expertise en la zona, en los mercados donde trabaja, la tiene la empresa. Y como tiene la expertise,
no necesitan más. Yo me acuerdo de una documentación presentada a una Family Office de las que yo asesoro y que dicen datos obtenidos con Big Data. ¿Vale? Mira, podían ser con cualquier data, pero de Big nada. Esos datos les llevaban a obtener por un local comercial en el Paseo de Gracia una rentabilidad del 12%. Y yo digo, ¿cómo esta empresa, que conocemos mucho, tú y yo, se atreve a hacer esto? Bueno, porque el que lo lleva es un marketinero de toda la vida y le pone Big Data. Pero en lugar de quedar bien, quedó fatal, fatal. Miren, esto no es Mercadona, la agencia inmobiliaria. Tampoco es Walmart, tampoco es el Corte Inglés. No somos empresas de gran consumo. Y no necesitamos conocer los nuevos requerimientos de los consumidores. Y no necesitamos conocer porque eso es nuestro día al día. Eso es nuestra expertise. Voy a explicar una anécdota que quizá es muy poco conocida y que es de la mayor empresa textil del mundo, la mayor capitalización bursátil. Se llama Inditex. Aquí hay un señor que ha sido el consejero delegado durante muchos años y que la gente lo considera un gran crack porque Inditex se ha convertido en la principal empresa del mundo. Del mundo textil, ¿eh? Entonces, no, Pablo Isla se cuidaba básicamente de contactar con los inversores. Los que se cuidaban de hacer que el negocio tirara mucho más, principalmente eran los de siempre, los familiares de Amancio Ortega y especialmente de su mujer Flora. ¿Y cuál es la técnica? La técnica era, sobre todo, el escaparate en la tienda física y las vendedoras, vamos a hacer muchísimo caso a las vendedoras, que nos digan lo que se vende y lo que no se vende. Entonces, me diréis, oye, ¿y una empresa tan grande y tan exitosa como Inditex continúa utilizando estos parámetros? Pues sí, les ha dado muchísima importancia. Indiscutiblemente, luego ha tenido un reto tecnológico en el que Pablo Isla colaboró y francamente bien, y es el hecho de trasladar la tienda física a la tienda online y cada vez vender más online, porque Zara, Grupo Inditex, fue uno de los últimos en vender online. Claro, en una agencia inmobiliaria, coger y tratar el Big Data, a mí me parece que no es lo más conveniente, por la sencilla razón de que me voy a ajustar a mis capacidades. Esto, Sergio, es como yo me dedico a vender en un barrio de clase media-baja y tengo un amigo de un amigo de un amigo que me proporciona para vender una vivienda de 6 millones de euros. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a dejar a mi clientela toda la vida a dedicarme a vender esa vivienda, pero como no tengo expertise, no la lograré vender o tengo muy pocas posibilidades. Zapatero, tus zapatos. Haz bien las cosas. Es como, por ejemplo, yo con un socio tengo una pequeña empresa y siempre decimos lo mismo. Esto supera mis capacidades. Esto se lo has de dar a otro. Aquí mis capacidades son estas. Yo soy y quiero ser bueno en este segmento de mercado y ya está. Y de verdad, para comprar o vender, el tener una aplicación de Big Data, ahora tener un fichero con inversores, pero muy bien detallado, tener otro con personas que desean cambiarse, otro que quieren cambiar del alquiler a la compra, fantástico. Y para acabar y dejar paso a Iván, quiero luego, Sergio, que nos saques como tema las nuevas empresas, que prácticamente dicen que son las supermodernas y llaman a otros dinosaurios, y aquí lo que son es un fake al triple. Iván, bueno, yo muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Gonzalo. Tú, Iván, eres CEO no precisamente de una pequeña agencia inmobiliaria, sino que vosotros trabajáis a nivel nacional aquí en España, y sí que es cierto pues, que seguro que de alguna manera u otra trabajáis ese Big Data porque además generáis informes de forma periódica. ¿De qué manera una empresa como Forcadell usa ese Big Data?
y cómo las agencias pequeñas pueden beneficiarse de ese Big Data, ¿no? Porque a mí me viene a la cabeza pues, los informes que hacemos aquí en API, esos informes trimestrales que hacemos y que facilitamos a todos nuestros clientes. Sí que es cierto que el Big Data a lo mejor en una agencia pequeña es inmanejable, como precisamente comentaba el profesor, no podemos gestionar nuestro small data en nuestros CRMs, ¿cómo vamos a trabajar ese Big Data? Pero empresas como la vuestra, ¿cómo lo usáis y qué servicio dais a esas pequeñas agencias a través de ese Big Data? Bueno, realmente el Big Data es inmanejable para todos. Porque cuando hablamos de Big Data no nos referimos a los datos de una sola empresa, ni siquiera a los datos de un sector. Cuando hablamos de Big Data, abarca mucho más. Tenéis que tener en cuenta que cada 18 o 24 meses se están duplicando todos los datos digitalizados del mundo, de manera sistemática, de una manera exponencial además. Y estos datos no están generados solo por particulares y por empresas, sino que ya hay máquinas, sensores, dispositivos conectados a Internet que están generando estos datos de manera constante y recurrente. En 2018 habían ya más de 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet generando datos. Sí que muchos eran móviles y muchos eran ordenadores de personas, pero muchísimos más eran equipos que estaban funcionando por su cuenta y generando estos datos. Cada día en 2020 se están generando 4,6 exabytes, que son 23 ceros, muchísimos ceros de datos, cada día, de manera diaria. Esto es el Big Data. El Big Data es un volumen tan grande de datos que es ingestionable, ni por una persona, ni por un equipo de personas, ni por una empresa. Cuando unimos estos datos a inteligencias artificiales y algoritmos, sí que podemos generar información de valor. Si están bien hechos los algoritmos y si están bien hechas las inteligencias artificiales, que tampoco es sencillo. De ahí el error que comenta Gonzalo con los resultados, ¿no? Una cosa es tener los datos, la otra es saber analizarlos y la otra es que el resultado sea bueno. Bueno, todo esto os lo avanzo porque cuando hablamos de Big Data nos estamos refiriendo a un volumen de datos enorme e inmenso. Entonces, ¿cómo utiliza Forcadell el Big Data? Por un lado, tenemos los datos internos que genera nuestra empresa. Aquí la voluntad y la intención es recoger de la manera más fidedigna posible y más ordenada posible estos datos dentro de un CRM, dentro de un ERP, donde sea, y luego sí que los tenemos que cruzar con datos de fuera, de otras empresas que generan estos datos o que son proveedores de Big Data. Y cruzando todo esto, todavía no tenemos algoritmos al uso ni una inteligencia artificial que nos diga qué hacer con esto. Esto solo lo tienen las grandes multinacionales tecnológicas, que sí que tienen toda esta información para predecir modelos de conducta, para predecir compras futuras y para predecir un montón de cosas, incluso diagnósticos médicos. Esto está al nivel de 4 o 5 multinacionales. Cada vez estará a un nivel más bajo. Por poner un ejemplo, en el sector inmobiliario sé que algún portal está ya trabajando en Big Data de manera que a través de cruzar datos de algunas poblaciones consiguen prever movimientos de precios a la alza o a la baja de otras poblaciones que ni siquiera ellos habían parametrizado. Y esto se hace con inteligencia artificial y con Big Data. Y tenemos ejemplos prácticos de esto. Están prediciendo a 3 meses cómo va a evolucionar el precio en una determinada zona. O al revés, están diciendo que en qué zona subirá el precio un 4% y el algoritmo te está diciendo en qué zonas va a subir a partir de los datos de Big Data que tiene de otras. De manera que para usar el Big Data, las empresas grandes, medianas o pequeñas, lo que tienen que hacer es tener sus datos, como ha dicho Gonzalo, muy bien ordenados, muy bien archivados y utilizarlos muy bien y luego cruzarlos, que esto se está haciendo ya. Cuando hacemos tasaciones, detrás lo que contratamos es una empresa que tiene un algoritmo de tasación que va a buscar datos de catastro, datos de notarios, datos de muchos sitios, sobre todo de portales inmobiliarios, y nos da una tasación aproximada por comparación de todos los datos que tienen. La utilización que le podemos dar a los inmobiliarios grandes o pequeños al Big Data es esto. Cruzar nuestros datos propios con datos de empresas que estén especializadas en Big Data. Y los costes no son muy grandes. Estoy convencido que la mayoría de agentes cuentan ya con alguna agencia, con alguna empresa de tasación de este tipo. Y están utilizando Big Data para esto. Muy bien, vamos ya por el tercer hito de los que personalmente he considerado que eran los más relevantes en la historia tecnológica de este país. Probablemente me equivoque, pero bueno, son los que probablemente yo haya vivido con más o con presencia o con los que haya visto más de cerca, que es, y creo que entramos en un tema que me resulta a mí muy interesante,
recuerdo en el año 2018, creo que aquí en España, en la ciudad de Tarragona, se realizó la primera transacción inmobiliaria, seguro que en algún lugar del mundo fue mucho antes, a través de criptomonedas. Cuando hablamos de criptomonedas, y esto, bueno, aquí generó un revuelo mediático muy importante y salió en muchas noticias, y ahora que la criptomoneda está, pues por decirlo de alguna manera, pues pasando unos momentos complicados, no quería hablar exclusivamente de criptomonedas, sino de blockchain, de lo que hay detrás, porque siempre que hablamos de blockchain acabamos hablando de criptomoneda, pero no sé si vosotros consideráis, primero, que el tema de las criptomonedas está ya en fase descendente o va a volver a resurgir. Y segundo, hablando de blockchain, ¿qué es lo que creéis que va a aportar o que está aportando ya al sector inmobiliario? ¿Qué es lo más importante que aporta el blockchain o puede aportar en un futuro próximo al sector inmobiliario? Mira, las criptomonedas, hombre, que un dólar te dé 0,95 euros y en cambio para conseguir un Bitcoin sea necesario en el momento álgido 69.000 dólares, es un poco un chiste, pero bueno, así son las especulaciones. Yo te diría que una cosa es la tecnología y otra las criptomonedas, que es una aplicación, y que las criptomonedas es una burbuja especulativa majestática que está cayendo en picado, pero que no caerá del todo porque es un magnífico refugio del dinero negro. La cantidad de dinero negro que había y que continúa habiendo es espectacular. En Tarragona lo que hicieron es básicamente convertirse en noticia. Lo que valió es la publicidad, porque alguien que te vale 69.000 euros en noviembre y en la actualidad menos de 20.000, ya te puedes imaginar que no tiene la seguridad necesaria para convertirse en una transacción. El blockchain es una tecnología que te da seguridad, que te permite hacer pagos y cobros con mucha más fiabilidad y que ha venido para quedarse o ha venido para ser sustituida por otra tecnología aún mejor. Porque hay gente que opina que el blockchain es la tecnología del siglo 33. A mí me parece una exageración, porque todas las tecnologías son enseguida cambiadas por otras que las mejora. Claro, desde esa perspectiva yo te diré que mucho ruido y pocas nueces. Pero Sergio, lo mismo que estas empresas que dicen que tienen una aplicación informática, que es la misma aplicación más o menos que sirve para Uber, para Globo y para todos estos negocios que han tenido una elevada repercusión en los últimos tiempos, pero que tienen un gran problema. Ninguna de ellas gana dinero. Todas recurren a nuevas rondas de financiación y que a mí me parece que para los inmobiliarios que nos están viendo es una competencia desleal tremenda. Llamémosle a esta inmobiliaria X. Y me dice un amigo, oye, mira, es que a mí de la comisión de venta y de captación recibo el 85% del total de los honorarios. ¿Y ellos te pagan la publicidad? Sí. ¿Ellos te pagan el CRM? Sí. No, me lo pagan todo. Y yo, en un momento de ingenuidad, Sergio, a veces soy ingenuo, bastantes, le digo, ¿y ellos qué ganan? Dice, este es el problema. Ellos ni ganan nunca, evidentemente. Y ahora en España entran empresas cuyo know-how es inexistente, porque es una aplicación informática, pero que no se conoce ni en mercado y que están dispuestos a darle al agente inmobiliario el 70, 75, el 80, y cuando alguna me quiere contratar a mí para que le asesore y digo, es que lo vas a tener muy duro, porque el agente inmobiliario en España hay poquitos que sueñan con ser millonarios y muchos que quieren trabajar bien, que realmente quieren unos honorarios que estén bien, pero que quieren que sean ayudados, trabajar en equipo, con colaboración. No alguien que los deje en el desierto y dile, búscate la vida. Claro, si Sergio Iván, si esto es lo que nos aportan las empresas de nuevas tecnologías, que se llaman así, que para mí no le veo la diferencia con muchas de las que ya existen, y que estas empresas de nueva tecnología son incapaces de obtener beneficios y lo único que es ronda financiación tras ronda financiación, y veremos cuántas rondas nuevas habrá con la subida de tipo de interés porque el dinero va a escasear, pues oye,
a mí, en lugar de prestigiar la tecnología, injustamente la desprestigian, porque realmente, claro, dice, oye, soy Globo, ¿qué hace usted? No, mire, mi principal hazaña es coger y en lugar de tener empleados, convertirlos en falsos autónomos y pagarles lo menos posible. Ese es mi know-how. Pero usted no dice que es tecnológica. Bueno, sí, hay una aplicación que permite asignar los pedidos a uno u otro empleado, a un falso autónomo. ¿Y qué ventajas tiene esa aplicación? No, que en determinados casos, no sé si es el caso de Globo, pero en determinados casos, ellos hacen subastas y yo se lo asigno al que me cobro menos y por lo tanto yo gano más andando. Así que su modelo de negocio es que usted utiliza una plataforma informática para explotar más a los trabajadores porque les parece que están poco explotados. Cuidado, que estas son, no estoy entrando en inmobiliario, sino en generalizaciones, una utilización absolutamente incorrecta, inadecuada y perjudicial de la tecnología, porque no va redundada en un mejor trato al cliente, no va redundado en un mejor servicio al cliente. Para mí es perversa, va redundado en que pago menos, en que realmente me saltó la ley, porque en lugar de tener empleados tengo falsos autónomos, cuando solo trabajan por mí y dependen de la aplicación informática. En definitiva, la tecnología es maravillosa, fantástica, pero recuerden, sobre todo recuerden, dónde están sus necesidades de mejorar. Y si ustedes no ven las necesidades de mejorar, contraten a alguien que se las vea, que realmente será muy productivo. Y en esas necesidades de mejorar, vamos a ver qué me ayuda la tecnología y qué cosas muchas veces no son de ayuda a la tecnología, si son de que no soy un buen empresario. Un aspecto que, por cierto, en España es bastante frecuente, pero que la gente de pequeñas y medianas empresas no quiere reconocerlo. Que sí, que puede ser un magnífico agente, que puede ser un grandísimo trabajador, que le puede dedicar 26 horas a la empresa, pero ser empresario es otra historia y es una categoría que no todo el mundo puede tener. Iván, coméntanos. Bueno, no sé si queda algo por derruir. Yo no digo que si orientamos un poquito más a la gestión de una empresa como Forcadell en el tema del blockchain. ¿Cómo sabéis vosotros o cómo consideráis que va a ayudar al sector el tema del blockchain a nivel de seguridad, a nivel de contratación? Bueno, el blockchain es una tecnología que estoy convencido que va a cambiar los próximos 30 años de todo, porque realmente creo que lo va a cambiar todo. Es como la tercera versión de Internet, o una versión mucho más avanzada de Internet que recupera la intención inicial que tenía Internet de globalizar y de poner a todo el mundo al mismo nivel de información y de conocimiento. Y no solo con blockchain es información y conocimiento, también es transacción. El gran cambio de blockchain es que ahora en Internet tenemos conocimiento generalizado, tenemos toda la información del mundo y tenemos transacciones entre empresas y particulares. El blockchain lo que va a traer es transacciones digitales reales entre empresas. Es decir, ya no vamos a tener que pasar por terceros para validar nuestras operaciones de transacciones. Se van a realizar de una manera instantánea, mucho más económica y mucho más ágil las transacciones económicas entre empresas a través del blockchain. Pero todo esto es una tecnología que se está construyendo y que todavía tardará en asentarse, por supuesto, y en empezar a funcionar de una manera normalizada, todavía tardará, yo creo que unos 3-5 añitos. Por ahora, ¿qué es lo que hay? Sí que es cierto que hay criptomonedas, muchas criptomonedas y mucho sonido y mucho ruido mediático y demás, y mucho mareo y muchísima especulación, totalmente de acuerdo. De hecho, hasta hace nada había más de 20.000 criptomonedas. Empezó en el 2007 Bitcoin, que en 2009 se empezó a comprar y vender, y desde entonces hasta ahora se han generado 15.000 criptomonedas en 2020 y 20.000 criptomonedas diferentes en 2022, antes de la última caída que hemos visto. Hace 6 meses, la cantidad de dinero que movía el mercado cripto era de 3 trillones. 3 trillones son 3 millones de millones, son 18 ceros. Es un número suficientemente grande como para que esto no desaparezca de un día para otro, porque al final todo esto es dinero que ha movido el mundo de una punta a la otra, comprando y vendiendo estas 20.000 tipos de criptomonedas. Sí que es cierto que de las 20.000, el 40 y mucho % es Bitcoin. Está Bitcoin y luego hay
19.999 monedas más. Hay Ethereum, hay Cardano, hay Polkadot, hay monedas que ocupan y que tienen proyectos detrás, y luego hay muchísimas, miles de monedas que van a desaparecer o que están desapareciendo ya porque detrás no hay nada. Detrás solo hay pura especulación. Y se ha apuntado todo el mundo a esto sin saber a qué nos apuntábamos muchas veces. Y es la manera de aprender que hay en los mercados bursátiles también. Te apuntas, pagas y al final aprendes algo. Suficiente para retirarte o suficiente para continuar. Pero el mercado de las criptos ha pasado por el mismo proceso. Es un mercado especulativo donde ahora, con la caída que estamos viviendo en las últimas 24 horas, hemos pasado de los 3 trillones a 1 trillón. Hemos perdido 2/3 de todo el dinero que se está moviendo por el mundo. No creo que desaparezca porque ahora ya es demasiado grande para desaparecer. Lo que sí que van a desaparecer van a ser, de las 20.000 que hay, van a desaparecer 18.000. Porque Uy, mucho más, mucho más. lo que hay que tener en cuenta, y lo que hay que tener, igual quedan 5, pero lo que hay que tener en cuenta es que detrás de cada criptomoneda lo que hay es una empresa y lo que hay es un proyecto basado en una tecnología blockchain, puede ser propia o no. En el caso de Bitcoin es propia, en Ethereum también, en Polkadot también, pero hay muchísimas más, la mayoría que tiran de la base del algoritmo de Ethereum o de otras bases y que tienen un proyecto detrás. Depende de lo sólido que sea este proyecto, tirará adelante y funcionará o no. La mayoría es especulativas y detrás, si escarbas un poco, no hay proyecto y no hay nada. Y realmente todo esto va a desaparecer. Y hay monedas que se han creado como bromas, como el Dogecoin, que era una moneda que se creó en 6 horas para probar cómo se hacía una moneda. Y Elon Musk tuiteó que sería la moneda con que se comprarían los Teslas y eso se disparó. Luego se hundió en la miseria y ahora está hundidísimo. Pero todo esto va a desaparecer y lo que va a quedar van a ser empresas que tienen un proyecto detrás basado en blockchain y que nos van a permitir hacer cosas como la que estábamos comentando, ¿no? Como transacciones instantáneas, súper rápidas, súper ágiles y registros mucho más ágiles. Por supuesto que van a desaparecer por el camino, pero es que si decimos que hay 20.000 criptomonedas, en el mundo seguro que hay 20.000 empresas que tampoco funcionan y que también van a desaparecer. Lo que pasa es que en el mercado cripto todo es mucho más rápido, todo es a la velocidad de la luz prácticamente. Y esto va mucho más deprisa. Por tanto, las criptomonedas van a seguir, van a continuar, yo creo que sí. Lo que hay que mirar es la base que tienen detrás. En el sector inmobiliario, pues hay muchísimas. Hay, por ejemplo, IoTX, que es un proyecto de Internet of Things, muy relacionado con las casas inteligentes y con la domótica y demás, que tiene la idea de todos estos datos que están generando ya la domótica en casa, con las Smart TVs, las luces que se encienden y se apagan, las alarmas, los sistemas de seguridad y demás. Todo esto se va a guardar y almacenar en la cadena de blockchain y se va a interaccionar con esto a través de esta cadena de blockchain. Es un proyecto que tiene sentido y yo creo que tendrá continuidad. ¿Qué pasa? Que todo esto se está construyendo sobre el blockchain, que es una tecnología que todavía está inacabada, que todavía se está construyendo. Pueden fallar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas. Los usos de blockchain los empezaremos a ver en 1 año o 2 años. La tecnología de blockchain no sé si la vamos a entender nunca, porque realmente es una tecnología muy nueva y muy compleja. Tampoco creo que haga falta entenderla, porque usamos el móvil y no sabemos exactamente por dentro cómo funciona el móvil. Utilizamos apps y tampoco sabemos cómo están programadas estas apps. El tema es que si tiene sentido y es mejor, se acaban inventando. Yo creo que el caso del blockchain va a ser este. Te nos has quedado un momento congelado en el momento más interesante, Iván, te nos has quedado ahí. Bueno, interesante ha sido todo el webinar. Estamos acabándolo ya. Antes de lanzaros la última pregunta, que os pediré que me la contestéis en 1 minuto, 1 minuto y medio, dejadme leer un comentario. No es una pregunta, es un comentario de Vanessa Jiménez, que creo que es interesante, es un poco largo, pero bueno, creo que es interesante y que dice cosas que son muy ciertas. Lo leo. Hablamos de tecnología como mejora de eficiencia para las empresas inmobiliarias. Sin embargo, cuando una empresa busca migrar a una nueva plataforma, algo que se deja de lado es la calidad de datos, tanto de datos históricos como de los criterios a ser introducidos en esta nueva plataforma. ¿Cómo confiar en la data que tengo si no está limpia? Y es ahí donde identifico una carencia en las empresas, la ausencia de un perfil tecnológico, que no sea soporte técnico, sea un CTO o sea un consultor externo. Yo, y si permitís, le contesto rápido a Vanessa porque creo que acierta en lo que hemos hablado alrededor del tema de los datos, vuestros propios datos. Yo que trabajé pues, durante, creo que 15 años en una empresa dedicada precisamente al CRM inmobiliario, lo he visto. Y he visto que las agencias que no depuran de forma constante y recurrente sus pequeños datos, ese small data, están perdidas, es decir, no pueden usarlo de forma eficiente. Yo siempre he aconsejado, y luego si queréis, creo que en nuestro canal de YouTube hay algún vídeo donde yo precisamente
explico pues, los 10 puntos claves del uso de un CRM inmobiliario. Podéis acceder al canal de YouTube y verlo si gustáis, pero creo que el secreto está ahí, en establecer, primero lo comentaba tanto Gonzalo como Iván, esos procesos. A partir de esos procesos establecer cómo vamos a usar ese CRM y cómo vamos a introducir esos datos. Y todos vamos a introducir los datos de la misma manera en una agencia inmobiliaria. Es decir, eso no lo vamos a dejar a elección del usuario. Y a partir de ahí, el constante y recurrente o la constante y recurrente depuración de nuestra propia base de datos. Constante y recurrente quiere decir diaria. En el momento que hacemos esos pequeños pasos y establecemos esos criterios y tenemos una persona que se encargue del control de ese CRM y de la base de datos que hay dentro, pues funcionamos mucho mejor. Creedme, lo he visto y lo he visto durante muchísimo tiempo. Y simplemente quería comentar esto para lanzar la última pregunta ya a nuestros invitados, que es básicamente que nos digan ellos o que aconsejen ellos a todas las agencias que están viéndonos esta tarde aquí, esta mañana en algunos sitios, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cómo entramos en ese mundo tecnológico? ¿Qué no nos debe asustar? Yo os digo, un minuto, por favor. Yo, Sergio, es que tú has dicho cosas muy interesantes que me gustaría decir, ¿vale? Me gustaría comentar. Y luego el minuto lo utilizo. Hoy un portal inmobiliario al que le tengo muchísimo cariño, de repente dice que el mejor sitio para invertir, para comprar vivienda es Lugo, que ha subido el precio al 41%. El problema que tiene es que, claro, yo no me he enterado que Elon Musk haya invertido a Lugo. El problema que tiene es que le salen esos datos de una muestra parcial y no hay nadie que le da sentido común a esos datos. Y dice, oye, este es un dato fake. Otro problema lo tenemos en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, por eso están cambiando al director del INE, que dice que estamos aumentando mucho la ocupación, que tiene pinta de ser verdad, pero que los empresarios primero contratan y luego ven si les ha venido o no les ha venido demanda. Y la tercera, para los españoles que nos vean, es espectacular, que entre 2008 y 2013 la aportación al PIB de los servicios inmobiliarios aumentó mucho, el INE otra vez. Tenemos un gran problema de darle verosimilitud a los datos. Si tienes una estadística y te sale un dato y está en contra del sentido común, el problema no lo tienes tú o el sentido común, lo tiene el dato, que está mal cogido y que normalmente es por mala muestra o por comparar manzanas con melones, que muchas veces sucede. Lo que tú decías, mira, yo creo que la empresa no se debe de obsesionar con la tecnología, porque ya sabemos que las agencias inmobiliarias van mucho por modas. Se ha de obsesionar por qué no gana más dinero, por qué de alguna manera da una satisfacción al cliente que puede mejorar. Eso es la obsesión. ¿Por qué sus agentes no están del todo contentos? Eso es. Y realmente, a partir de aquí, voy a ver qué puedo hacer. Seguramente lo que pueda hacer, la tecnología te puede ayudar entre el 30 y el 60% a mejorar. Y es una herramienta más de mejora. No es que tienes que captar tecnología como sea. El otro día, con un amigo de Sevilla que tiene una agencia muy buena, me decía que él tiene todas las herramientas tecnológicas. Pero yo no lo veo demasiado tecnológico a él. Y tengo muchas dudas de cómo las utiliza. Quiere estar a la última, pero la clave es que necesito tanta tecnología. La tecnología no es un fin, es un medio. Y cuando aquí me cuentan los políticos que hemos de generar empresas tecnológicas, yo me niego. Hemos de generar empresas que den servicios tecnológicos y que mejoren las que ya tenemos. Por ejemplo, en el turismo, que mucha gente no lo considera, hay un gran componente de tecnología. Todo lo que es la contratación de viajes es a través de las nuevas tecnologías. Y luego, para terminar, aquí me parece que es Emiliano que me dice por qué la inmensa mayoría de las empresas nuevas tecnológicas que han salido y que calificaban a los agentes inmobiliarios tradicionales como dinosaurios son fake, fake y fake. Emiliano, por una sencilla razón. Las agencias inmobiliarias tradicionales, si no ganan, desaparecen dinero. Estas, no. Les llega dinero, les llega dinero, les llega dinero, y me gustaría que vieras alguna de ellas por dentro. Te llevarías las manos a la cabeza de la desorganización.
Afortunadamente, ese es un mundo que pronto solo van a resistir aquellas que sean francamente buenas. Gracias, Gonzalo. Iván, último minuto. ¿Qué aconsejas o qué tienes que comentar? Bueno, más de lo que se ha comentado ya quizás sería repetirse, ¿no? Pero básicamente entiendo que la tecnología es un bien que ha venido para ayudarnos, pero hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que apoyarse en él. De manera que no podemos coger la tecnología y manipularla para seguir haciendo lo que hacemos siempre. Somos nosotros que nos tenemos que adaptar y tenemos que buscar la tecnología para solucionar problemas que tenga nuestra empresa, no adaptar tecnología por adaptar o porque los demás lo están haciendo o porque es lo que toca. Realmente analicemos las empresas, veamos los puntos débiles que tenemos y veamos cómo los podemos reforzar o cómo los podemos cambiar con esta tecnología. Porque ahora lo que es cierto es que la tecnología permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Y eso quiere decir hacerlas más rápido, hacerlas de una manera más económica y más eficiente. Por tanto, antes de coger una tecnología hay que formarse, hay que escuchar y hay que tener una mentalidad de centrarse en el cliente y no en hacer operaciones ni en productos, sino en atender a un cliente. Para hacer todo esto que es tan complicado, yo recomiendo siempre buscar colaboradores, asesores, tecnólogos que nos guíen o nos orienten un poco. Yo creo que mucho de lo que hace la asociación de la I con lo que hacéis en API está basado en eso. Vosotros tenéis en Mapa PropTech, vosotros conocéis un montón de empresas de startups de PropTech y sabéis lo que hacen y demás. Y luego ir con cuidado, porque pensad que los datos son importantes para estas empresas, nuestros datos son importantes. Cuando hacemos una tasación con estas empresas, estamos teniendo un montón de datos y un montón de información y tenemos que ir con cuidado con la información que estamos dando. Yo no digo que seamos recelosos o que no la demos, pero hay que ir con cuidado o hay que valorar lo que se está dando. Es decir, tenemos que buscar una relación de cooperación con estas empresas, no una de dependencia de ellas. Y también es muy cierto lo que dice Gonzalo. Las más grandes startups, los unicornios, que están valorados en miles de millones y que han facturado muchísimo, no han ganado dinero nunca. Históricamente, de los seis unicornios que hay en España, creo que han ganado dinero 2. Todo el resto, y todo el resto son los que han venido en los últimos 4 años, están perdiendo dinero y van a perder dinero hasta que alguien no les dé más. Pero realmente son un paso hacia el futuro, pero no son el futuro, porque es que difícilmente tendrán continuidad de la manera que están quemando dinero, porque en algún momento se va a terminar todo esto. Y ahora con la subida de los tipos y el cambio macroeconómico que se nos viene encima, pueden empezar a temblar bastante todas estas startups. De manera que, gracias, nos han ayudado a ver el futuro, pero ellos no son el futuro. El futuro seguirán siendo los que trabajen y tengan empresas rentables y que facturen y dejen beneficios. Perfecto. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos, pero creo que podríamos continuar muchísimo más. Yo os quiero agradecer a Gonzalo e Iván que compartáis vuestra experiencia, vuestro conocimiento con todos. Nos vamos a ver en breve. Al resto de compañeros que nos han visto esta tarde o esta mañana, allí donde estén, pues también agradecerles mucho. Yo, hoy que hemos hablado de tecnología, pues comentarles a todos que en breve vamos a organizar un curso precisamente de iniciación a la tecnología inmobiliaria que creo que va a ser muy interesante y quiero que toda la gente de Latinoamérica que nos esté viendo pues tengan la posibilidad de acceder a ese curso. Por lo tanto, les mandaré cómo van a poder acceder a ese curso, que creo que va a ser perfecto como colofón a este webinar. Un curso de 2 horas en el que van a poder empezar o van a poder iniciarse en el mundo tecnológico si todavía no lo han hecho. En breve os lo haremos llegar a todos. Y dicho esto, pues nada, muchísimas gracias a todos los compañeros de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de México, de Perú y de Argentina, además de España, como es lógico, que habéis estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Brújula Inmobiliaria. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.